Durante la siguiente hora, tus pulmones respirarán aire puro. La contaminación auditiva será cosa del pasado. Y la conciencia ambiental se toma la radio. Aquí comienza Eco Habitat en Sintopía Radio. Bienvenidos a Ecohabitat, un espacio dedicado a las múltiples vías del planeta. Les acompañamos desde los estudios de Sintopía Radio, Santiago Lozano y quien les habla, Catalina Prieto. En los controles, Robert Rodríguez. Santiago, ¿cómo está el día de hoy? Pues Catalina, excelente, un saludo para usted, para los oyentes que se conectan como siempre con nosotros en esta nueva edición. Santiago, hoy hablaremos sobre un tema que ha estado en boga durante los últimos meses. Se trata de las energías renovables no convencionales que se diferencian de los combustibles fósiles, principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento, pero sobre todo en que no producen gases de efecto invernadero causantes del cambio climático ni emisiones contaminantes. Así es, Catalina, estas energías son la alternativa más limpia para el medio ambiente. Se encuentran en la naturaleza en una cantidad ilimitada y, una vez que son consumidas, se pueden regenerar de manera natural o artificial. Frente a las fuentes convencionales, las energías renovables no convencionales son recursos limpios cuyo impacto es prácticamente nulo y siempre reversible. Entre los diferentes tipos de energías renovables no convencionales encontramos la energía hidráulica, que es la producida por la caída del agua, la energía eólica, que es la energía cinética producida por el viento, y la energía solar, que nos proporciona el sol en forma de radiación electromagnética. También está la energía mareomotriz, producida por el movimiento de las mareas y las corrientes marinas, que son capaces de generar energía eléctrica de una forma limpia. La energía de la biomasa o biogás, que procede del aprovechamiento de la materia orgánica, animal y vegetal, o de residuos que son agroindustriales, y de la transformación de la madera y la energía geotérmica, que es una de las fuentes de energía renovable menos conocidas y que se encuentra almacenadas bajo la superficie terrestre en forma de calor y ligada a volcanes, aguas termales, fumarolas y géiseres. Para comprender mejor este tema nos acompañarán Juan Guillermo Guerrero, ingeniero experto en energías renovables y ahorro energético, quien nos aportará un contexto general sobre estos desarrollos. También estaremos con el doctor Camilo Prieto, fundador de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano, quien nos hablará sobre la contradicción de las energías renovables no convencionales frente a los combustibles fósiles y la forma en que afectan a la salud humana. Y finalmente hablaremos con Alejandro Lucio Chaustre, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Energías Renovables, quien nos presentará un panorama frente al tema y cuáles son los retos a futuro en la materia para nuestro país. Y por supuesto, estaremos muy pendientes de sus comentarios sobre el tema de hoy a través de las redes sociales de Sintopía Radio utilizando la etiqueta Ecohabitat. Para iniciar, escuchemos si nuestros oyentes saben qué son las energías renovables en nuestro eco de Ecohabitat. Tenemos que hacer algo por nuestro planeta hoy, ahora. La opinión de todos cuenta. Para dejarle a nuestros hijos un futuro. A mí me gusta mucho el medio ambiente, yo vivo en una finca. Poder llevarle a la comunidad alternativas de vida, de educación ambiental, de conciencia ambiental. Deja que tu voz haga eco. Deja que tu voz haga eco. Eco Habitat. Es esto lo que realmente nos mueve y lo que nos permite seguir viviendo, el medio ambiente. Las energías renovables son aquellas que no afectan o gastan los recursos naturales. Son las que se obtienen de fuentes naturales y son capaces de regenerarse por sí mismas. Sé que son energías limpias. No dependen de la extracción. O sea, la que se saca, por ejemplo, del agua para hidroeléctrica. La biomasa, la hidráulica, la geotérmica. Pues que yo conozca los paneles solares, la energía eólica, las energías híbridas entre agua y eléctricas y no sé más. Con esta pequeña introducción de lo que son las energías renovables no convencionales, le cuento que el crecimiento de estas energías es imparable, como lo reflejan las estadísticas aportadas en 2015 por la Agencia Internacional de la Energía, AIE. Estas energías representan cerca de la mitad de la nueva capacidad de generación eléctrica instalada en 2014, toda vez que se han constituido en la segunda fuente global de electricidad, solo superada por el carbón. Además, la misma entidad registra que la demanda mundial de electricidad aumentará un 70% hasta 2040, elevando su participación en el uso de energía final del 18% al 24% en el mismo periodo.
utilizada principalmente por regiones emergentes como la India, China, África, Oriente Medio y el sureste asiático. Es por eso que la transición hacia un sistema energético basado en tecnologías renovables no convencionales tendrá efectos muy positivos en diversos campos. Para que nos explique un poco más el contexto de las energías renovables, tenemos a nuestro primer invitado del día, el ingeniero Juan Guillermo Guerrero, especialista en energías renovables y ahorro energético, quien tiene una amplia experiencia en el diseño, asesoramiento, dirección de obras, mantenimiento, patologías y proyectos en energías renovables, ahorro y eficiencia energética. Ingeniero, bienvenido a los micrófonos de Ecohabitat. Un saludo y pues a la orden cualquier pregunta o duda que tengáis, por favor. Inicialmente, ingeniero Guerrero, nos gustaría saber qué son las energías renovables. Energías renovables, como su nombre lo indica, pues es aquello que se renueva, que lo podemos reutilizar, ¿no? Renovable sería decir que los ríos bajan desde cierta altura de las montañas, digamos de los cerros, y posteriormente van al mar. Si nosotros tenemos un embalse, pues entonces movería unas turbinas para producir electricidad. Posteriormente el agua sigue y va a dar al mar. Entonces en el mar lo que tenemos es que gracias al sol hay una condensación y al condensar se vuelven el agua las nubes. Entonces posteriormente se transporta con el viento y va a dar hacia los cerros nuevamente o las colinas o las montañas y vuelve a precipitar el agua en lluvia y vuelve a caer nuevamente. Entonces esa agua se dice que es renovable porque se vuelve a reutilizar y podríamos pasarla por las turbinas nuevamente. Digámoslo, teóricamente sería eso, ¿no? Renovable también tendríamos con la parte del sol, la irradiación, la fusión de hidrógeno convertida en helio se hace nuclearmente en la parte del sol y pues obtenemos nosotros la radiación solar. La eólica presentaría también lo mismo, o sea, los cambios térmicos que se pueden presentar en el medio del mar, básicamente sobre la línea ecuatorial, donde hay cambios porque el hemisferio sur en invierno y el hemisferio norte en verano, entonces hay unos choques térmicos y esos choques térmicos llevan a que haya movimientos tipo remolino y entonces se produce en los vientos. Esos vientos moveríamos a través de unos aerogeneradores eólicos para producir electricidad también. La parte de biomasa, al consumo de peles o de astillas de madera presecada y con unas condiciones, unas normativas, eso sería quemarlo y el hecho de quemar ese tipo de madera nos produciría calor. En este caso sería la fotosíntesis la que hace el efecto en las plantas y ese efecto en las plantas pues produce oxígeno 12 horas o CO2 en 12 horas. Obviamente que cuando está con el sol hace la fotosíntesis por la irradiación y se dice que serían renovables porque se puede replantar, volverían a generar nuevos combustibles, en este caso hacer astillas y peles. Comprendiendo lo que son, ¿qué diferencia hay entre energías renovables y energías limpias? Porque en ocasiones se les menciona como si fueran sinónimos estas dos denominaciones. Claro, digamos, el fenómeno de energías limpias se definiría como aquellas que no producen ninguna toxicidad, ningún elemento que nos contamine, a elementos como el inox o nitrilos o nitritos que se generan y el CO2, monóxido o dióxido de carbono, y la cantidad de carbono que se tiene o de nitrógeno o de otros elementos que son contaminantes efecto invernadero. El ejemplo está, el de hidráulico es limpias, solar es energías limpias, eólico es energías limpias, pero la parte de biomasa realmente son energías renovables y semilimpias porque el oxígeno que produciría la planta al estar viva sería compensado con la cantidad de CO2 que produciría, digamos, al quemar ese combustible, esa biomasa en astillas o en pellets, y eso pues nos indicaría que energías limpias serían aquellas que no contaminarían. Claro, es importante saberlas diferenciar y sobre todo saber qué se está haciendo en materia de desarrollos. Ingeniero, conocimos que actualmente usted está trabajando en 2 propuestas de energías renovables no convencionales que favorecen al ambiente. ¿Puede contarnos un poco en qué consisten estas propuestas? El primero sería la producción de electricidad hidráulica mediante pequeños, unas mini centrales, o si, digámoslo así, como nombre para que me lo entiendan, pero son un generador de paso lineal
que produciría a través del agua energía eléctrica, pero sin hacer grandes infraestructuras que podían dañar el medio ambiente. En el siglo XX estaba bien inundar una cantidad de terreno, posteriormente a inundarlo, pues hacer su presa para poderlo embalsarlo, inundarlo, pero estábamos inundando terrenos de pancoger de los indígenas y de los campesinos. Entonces resulta que yo estaba inundando grandes hectáreas, miles de hectáreas, para producir ese embalse y poder tener suficiente altura para que me diera la presión y las turbinas se movieran para producir electricidad. Entonces, con este generador de paso lineal son mini, que producirían poca cantidad de eléctrica, para no confundirlos en kilovatios, pero no habríamos nosotros ninguna inundaciones, no dañaríamos los ecosistemas. Y adicionalmente son tierras fértiles que podrían ser utilizables para la agricultura. Muy interesante, sobre todo pues por el enfoque social y también ambiental que le están dando al proyecto. Pero, ingeniero, ¿cuál es el segundo? Lo otro tendríamos nosotros para también estabilizar y, digamos, no solo la red eléctrica, sino también instalaciones fotovoltaicas que podamos nosotros, que si los módulos fotovoltaicos o el campo fotovoltaico donde está produciendo la electricidad, pues hay una sombra de una nube, nos bajaría considerablemente la intensidad que podíamos tener en ese instante, en ese momento. Entonces sería muy cambiante la producción de electricidad. Entonces la forma de regularla sería con un volante de inercia, que es un elemento que se inventó en el año 1000, o sea que no estamos diciendo que estamos inventándolo, sino que estamos con esos inventos antiguos, trayéndolos al día y proyectándolos para que nos ayuden a generar, regular y controlar la parte eléctrica. Entonces serían esas dos, inclusive a Colciencia se lo presentamos, se lo proyectamos y desafortunadamente no había los recursos para ello, pero pues sería interesante poder generar, porque en cuestiones de medio ambiente quitaríamos lo que son las baterías o acumuladores eléctricos que tienen pues normalmente o habitualmente para fotovoltaica. Los más económicos, digamos, son los de plomo ácido, pero también pues los de diferentes elementos que son contaminantes, que posteriormente el manejo de ese basura, digamos, cuando ya se trate de así sean reciclables, pero tendríamos nosotros que generan contaminación. Pues, ingeniero, esperamos que ambas propuestas resulten exitosas en beneficio de las comunidades, los ecosistemas y sobre todo por el futuro del planeta. Muchas gracias por compartir su conocimiento y experiencia con los micrófonos de Ecohabitat. Claro que sí, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Creo que es un tema bastante apasionado e interesante y que lo necesita no solamente Colombia, sino el mundo entero. Muchísimas gracias y muy amables por invitarme y muy amables por escucharme también. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Te has imaginado un mundo en el que ya no exista? Podría pasar si no actuamos a tiempo. Hay todo un planeta que vale la pena defender. Únete a nosotros, Ecohabitat. Es que la necesidad de implementar las energías renovables también deviene de una problemática social, pues el 17% de la población mundial no dispone de acceso a la electricidad. Igualmente, el 38% de la población global aún utiliza biomasa tradicional para cocinar, calentarse o iluminar sus viviendas, con grandes implicaciones para su salud. Por eso, uno de los objetivos establecidos por Naciones Unidas es lograr el acceso universal a la electricidad en 2030, una ambiciosa meta si se considera que, según las estimaciones de la AIE, para esa fecha 800 millones de personas aún no tendrán acceso al suministro eléctrico de mantenerse esta tendencia actual. Es por esa razón que usted menciona que las energías renovables no convencionales han recibido un importante respaldo de la comunidad internacional con el Acuerdo de París. El acuerdo, que entrará en vigencia en 2020, establece por primera vez en la historia un objetivo global que es vinculante, porque casi los 200 países firmantes se comprometen a reducir sus emisiones de forma que la temperatura media del planeta, al finalizar el presente siglo, quede muy por debajo de los 2 grados, el límite por encima del cual el cambio climático tiene efectos más catastróficos, e incluso intentar dejarlo en 1.5 grados.
Vamos a cerrar el primer bloque de nuestro programa con la canción Cambio Climático de los artistas salvadoreños Shaka y Dress, un tema que a ritmo de reggaetón busca concientizar sobre esa problemática. Quédense ahí, ya venimos para seguir hablando de energías renovables. Siguen emitiendo gases de efecto invernadero. En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. La temperatura del planeta aumenta. Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas. Aumentan las enfermedades y aumenta la pobreza. Tenemos para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Más calor, más sequías, más inundaciones y también hay huracanes violentos que se arrebatan contra mi continente. El mundo ya no actúa como ayer. La naturaleza se resiente cuando no la tratas como debe ser. Los países en desarrollo tienen que ser apoyados para poder hacerle frente al cambio climático. Cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico. Una industria amigable con el medio ambiente, que sea responsable y que sea consciente pensando en el porvenir. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Ayúdame a cambiar el mundo cada día, previniendo la contaminación. Cambia las formas de producir energía, viviendo en armonía con el aire y el sol. Cuidemos ya de nuestra tierra, el tiempo pasa y no para. Tomemos medidas concretas para que mejore el planeta. La tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que cambie el mundo, que cambie el planeta. Deforestación, contaminación, caza furtiva, minería extensiva. Todos hacemos parte del problema y debemos hacer parte de la solución. Ecocientízate. Acciones para generar cambios. Y seguimos en Ecohábitat hablando hoy de las energías renovables no convencionales, un tema que requiere pues también hablar de una transformación de carácter que es tecnológico, de las mentalidades y los valores, los procesos y los productos, los comportamientos y los estilos de vida. Es que Catalina, si continuamos con la tendencia actual de emisiones debido a la energía proveniente de combustibles fósiles, hay un 50% de posibilidades de un aumento en las temperaturas del mundo a futuro. Solo por mencionarle, 2014 fue el año más cálido desde que existen registros. La Tierra ha sufrido un calentamiento de 0.85 grados de media desde finales del siglo XIX y eso es bastante alto.
Lo preocupante radica en que hoy en día todavía utilizamos como mayores recursos energéticos aquellos provenientes de combustibles fósiles. La producción de energía en el mundo proviene aproximadamente en un 86% de este tipo de hidrocarburos. Muchos científicos coinciden en que la idea de que tanto el descubrimiento de nuevos yacimientos de hidrocarburos como su extracción obedecen a una tendencia que muestra la figura conocida como la teoría del pico de Hoover, una teoría que habla sobre la tasa de agotamiento a largo plazo del petróleo, así como de otros combustibles fósiles. Catalina, algunos estudiosos del tema estiman que nuestras reservas de petróleo y otros combustibles estarán agotadas aproximadamente en unos 50 años, aunque otros opinan que explotando yacimientos hoy poco rentables mediante nuevas técnicas como el fracking, junto al descubrimiento de yacimientos desconocidos, podríamos seguir disponiendo de ellos por unos 100 o 120 años más. Sea cuando sea, no son cifras demasiado alentadoras si se tienen en cuenta las inmediatas generaciones futuras. Por ello, no tenemos otra alternativa, tenemos que estar preparados para empezar a buscar otras opciones tan buenas en rendimiento y mucho más limpias en términos de afectación ambiental. Además, la población humana sigue creciendo y con ello las necesidades energéticas seguirán incrementándose a un ritmo mucho mayor. Para conocer algunas de las ventajas que tienen las energías renovables no convencionales frente a las extraídas de combustibles fósiles, tenemos como invitado al doctor Camilo Prieto, quien es médico y ambientalista, fundador de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano. Doctor Prieto, pues muchísimas gracias por participar en este programa de Ecohábitat. Gracias a ustedes en Ecohábitat por abrir los micrófonos para hablar de estos temas. Doctor Prieto, desde hace un tiempo se viene hablando de manera insistente sobre la calidad del aire en ciudades como Bogotá y Medellín y cómo se relaciona su deterioro con el uso de combustibles fósiles. ¿Cuál es su concepto desde su criterio como médico y ambientalista? Bueno, lo primero que hay que aclarar a los oyentes es que estamos en un momento de la historia del país en el cual la degradación ambiental ya está generando importantes efectos sobre la salud pública, y no lo digo solamente en el orden del aumento del número de casos de enfermedades respiratorias, que particularmente en el caso de Bogotá, como lo manifiesta la Secretaría de Salud del Distrito, el año pasado ascendieron a más de 1.415.000 casos, sino también el impacto económico enorme sobre el sistema de salud. Colombia es un país que aún se encuentra absolutamente rezagado en términos de competitividad energética. Vemos ejemplos de vecinos como Honduras, Uruguay, donde incluso dentro de su matriz energética la energía eólica ocupa un porcentaje entre el 20 y 22%. Costa Rica ya ha tenido periodos superiores a 300 días en el cual el 98 y más % de su energía ha sido originada en fuentes de energías renovables. Cuando miramos la matriz energética del país, vemos que la energía eólica, la energía solar, no ocupan ni siquiera el 1%. Y esta noticia pues se vuelve aún más preocupante cuando evidenciamos la escasa voluntad del Distrito Capital para dar espacio hacia las energías limpias. Pues recibimos hoy con cierto agrado que se aumenten los puntos que hacen referencia dentro de la licitación de Transmilenio a los buses impulsados por energías como el gas, la energía eléctrica, y también los buses en nivel Euro 6. Pero aún estamos esperando medidas que sean realmente contundentes, que nos permitan generar esa transición para eliminar el impulso de la movilidad masiva en Bogotá basada en combustibles fósiles. E insisto, le demos espacio a tecnologías alternativas. Doctor, si las afectaciones son tan graves como usted las describe, ¿cuál es la barrera para que en Colombia no se adopten esas tecnologías como una política estatal y se sigue apostando por los combustibles fósiles? Bueno, en términos generales, aunque Colombia tiene una ley que favorece el uso de energías renovables, es una ley muy tímida, sin claridad conceptual de cómo desarrollar potenciales estímulos. Y vemos cómo acceder a un carro eléctrico, por ejemplo, en Colombia es supremamente costoso. Y esto está dado, uno, por los costos de importación, y segundo, porque estos carros pagan impuestos de rodamientos, es decir, son tratados como un vehículo convencional. Deberían tener mayor estímulo tributario, indiscutiblemente. Adicionalmente, en términos de movilidad masiva, pareciera ser que priman los intereses económicos, los intereses financieros de algunas empresas y no los derechos ambientales colectivos de los ciudadanos.
Si miramos las cifras del año pasado, los combustibles fósiles, el uso para la movilidad sigue creciendo y adicionalmente el diésel es el que más ha crecido. Si miramos, por ejemplo, la gasolina para avión y la gasolina para automóviles, creció en ventas entre 2016 a 2017 un 2% y el diésel creció un 7%. Y la apuesta de países como la India, como muchos países de Europa, es transitar hacia la prohibición del diésel. Esto relacionado con los impactos tan negativos que tiene sobre la salud humana. Ya se ha evidenciado que la combustión del diésel es promotora del cáncer. Esto quedó claro desde el año 2012 para la Organización Mundial de la Salud. Hace poco se presentaba un argumento sobre la afectación que causa el polvo de tierra en la salud humana, igualándolo con las micropartículas producidas por el diésel y otros combustibles. Desde el punto de vista médico y desde el técnico, ¿es realmente un argumento válido? Bueno, las partículas más lesivas para el organismo humano son las micropartículas o pequeñas partículas. Es decir, cuando las partículas son grandes, existen mecanismos fisiológicos como la tos o incluso llega a ser visible que uno busca evitarlo, protegerse la cara, y eso ocurre sobre todo en los espacios rurales donde los corredores viales son despavimentados. Esos son material particulado de gran tamaño, por ejemplo de 10 micras o incluso más. Los microparticulados derivados de la combustión diésel son los más peligrosos. De hecho, por tamaños inferiores al 2.5 y más pequeños aún. ¿Qué ocurre? Cuando son tan pequeños, pueden atravesar las barreras alveolares y cruzar de los pulmones hacia la circulación sanguínea. Así que lo hacen parte de los gases que son producto de esta combustión, como son los dióxidos de nitrógeno y los dióxidos de azufre. Estos dos compuestos que acabo de mencionar son promotores de cáncer, particularmente el dióxido de nitrógeno. Entonces, no es comparable técnicamente el material particulado derivado del polvo. Cuando estamos hablando del material particulado y de los compuestos orgánicos volátiles producto de la combustión del diésel, estamos hablando de un entramado que afecta la salud pública. Creo que intentar desviar la atención hacia el polvo es errático y adicionalmente resulta poco técnico y poco aporta a la discusión que busca es mejorar los niveles de salud de los colombianos, en este caso particular de Bogotá y Medellín, y adicionalmente también favorecer el tránsito hacia energías renovables. Doctor Prieto, ya que usted menciona ese tránsito que deberíamos dar desde su punto de vista ambientalista y particularmente en el caso de las hidroeléctricas también, ¿cómo estamos en Colombia en ese sentido y hacia dónde deberíamos encaminarnos? Colombia está completamente rezagada y seguimos apostándole a las hidroeléctricas. Aclarémosle a los oyentes, hidroeléctricas convencionales, estas grandes presas, ya se ha demostrado los grandes impactos ambientales que tienen. Por eso la tendencia mundial es a no seguir construyéndolas y utilizar alternativas hidroeléctricas como se llaman las microcentrales a filo de agua, es decir, aquellas fuentes de energía que no desvían los cursos de los ríos, es decir, que no están basados en represas, sino que son pequeños molinos, pequeñas aspas que están a la orilla de los ríos y pueden proveer de una manera importante energía, si queremos utilizar la energía hidráulica. Pero pensar en inundar de represas el río Magdalena, como está planteado ya hace varios años y ya están los proyectos diseñados, estamos hablando de alrededor de unas 8 represas en el Huila y otras 8 represas en el Tolima, pues es algo que va a persistir en las lesiones y los vejámenes que se le han hecho particularmente a la cuenca del río Magdalena. Fíjense que si lo miramos dentro de un panorama mundial, las represas que tienen un orden superior a los 15 metros en la parte de las turbinas están generando represamientos de cerca de un 20% del total de las fuentes hídricas del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en este momento los seres humanos, es decir, un quinto de todas las fuentes hídricas fluviales del mundo se están represando, la estamos desviando. Esto está cambiando los patrones de sedimentación de los suelos y los patrones de sedimentación también en el océano. Por eso insistimos en ese concepto de energías renovables no convencionales. Pues queremos agradecer al doctor Camilo Prieto del Movimiento Ambientalista Colombiano por el tiempo que nos regala para explicarnos estas diferencias que son fundamentales para comprender en su criterio hacia dónde tendría que ir el país en tema de energías renovables y entender la situación en la que nos encontramos. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo.
Muchas gracias a Ecohabitat por esta invitación. Deforestación, contaminación, caza furtiva, minería extensiva. Todos hacemos parte del problema y debemos hacer parte de la solución. Ecocientízate. Acciones para generar cambios. Importante lo que nos menciona el doctor Camilo Prieto en esta entrevista, Catalina, y es que el impacto del calentamiento global, provocado en parte por el uso de combustibles fósiles, no afecta solo a las áreas del planeta más industrializadas, sino que termina afectando a todo el mundo. En el Ártico, en la Antártida, el progresivo aumento de las temperaturas está causando el derretimiento del hielo, que provoca a su vez el aumento de los niveles del mar en todo el mundo y afecta a la composición del agua de los océanos. La contaminación atmosférica es también uno de los problemas mundiales debido al uso de combustibles fósiles y que afecta a la salud humana y al desarrollo de ecosistemas además. Otros problemas medioambientales asociados a los combustibles fósiles aparecen tan pronto como se extraen de los yacimientos de donde se encuentran. Puede haber derrames de petróleo que dañen gravemente un ecosistema completo o el estado en el que queda la zona circundante a la explotación de una mina de carbón. Muy preocupante definitivamente lo que está ocurriendo, y vea, Catalina, que curiosamente coincide lo que dice el doctor Camilo Prieto con lo planteado por el ingeniero Guerrero en relación con el tema de las hidroeléctricas. Recuerde lo que viene pasando con el proyecto Hidroituango y la manera en que ha afectado social y ecológicamente esa zona de Antioquia. Y precisamente para cerrar este bloque, vamos a dejarlos con este tema que Ángel Parra dedica a la libertad de los ríos por una Patagonia sin represas. Ya venimos con más aquí en Ecohabitat. Vienen con hambre los perros y no respetan a nadie, cual jauría sin bandera. Así son estos chacales, quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia, violando los humedales, desolación y ceniza, y me van a encementar mis flores y hortalizas. Nos quieren robar el agua, herencia de los abuelos, y por si esto fuera poco, ocultarán nuestro cielo, sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer, hermoso el atardecer, con sus brillos naturales, río Báquer, sus caudales, no los podrán detener. El alma le vendo al diablo, pero no la Patagonia, llena de sangre e historia, como lo escribió don Pablo, del río Pascua a Tamango, con sus cisnes y flamencos, este paraíso pueblan. En verano y en invierno la tierra no está a la venta, ni empresario ni al gobierno. Si pudieran, venderían el aire y hasta su madre. La nieve de estas montañas es de todo, no es de Naiden. Si no tomamos conciencia de esta segunda invasión, se llevan mañana a tu hijo a una guerra, a otra nación. Patagonia sin represa, escrito en el corazón.
Continuamos en Ecohabitat hablando sobre las energías renovables no convencionales. Santiago, mire que además estos desarrollos se perfilan como el futuro a nivel laboral y en la economía global. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, duplicar la cuota de energías renovables en el mix energético mundial hasta alcanzar un 36% en 2030 supondría un crecimiento adicional a nivel global, un crecimiento de bienestar y un aumento del empleo en el sector. Un atractivo que diversas entidades han comprendido, por lo que ya están trabajando en algunas propuestas, como lo hace el Ayuntamiento de Barcelona, que a partir de este año está implementando la instalación de placas solares en techos de edificios de la titularidad municipal. Por esas y otras razones es justo estudiar en profundidad algunas de las bondades que tienen las energías renovables. Es cierto que también existen desventajas, particularmente a nivel de costos en el presente, pero debe pensarse como una inversión orientada a beneficios que traerán en el futuro. Por eso los invitamos a que no se muevan de ahí y escuchen nuestro Habitop, que hoy dedicamos a destacar las principales ventajas que trae la implementación de energías renovables no convencionales. Causas, Consecuencias. actores, problemáticas y soluciones. Este es el Habitop de Ecohabitat. Hoy traemos 5 de las principales ventajas de las energías renovables no convencionales. Número 5. Son el socio imprescindible contra el cambio climático. No emiten gases de efecto invernadero en los procesos de generación de energía, lo que la sitúa como la solución más limpia y viable frente a la degradación ambiental. Número 4. Son inagotables. Al contrario que las fuentes tradicionales de energía, cuyas reservas son finitas, estas energías se adaptan a los ciclos naturales. Por ello, son elemento esencial de un sistema energético sostenible que permita el desarrollo presente sin poner en riesgo el de las futuras generaciones. Número 3. Reducen la dependencia energética. La naturaleza autóctona de las fuentes limpias implica una ventaja diferencial para las economías locales y un aporte para la independencia energética. Número 2. Crecientemente competitivas. Las principales tecnologías renovables, como la eólica y la solar fotovoltaica, están reduciendo drásticamente sus costos, de forma que ya son completamente competitivas con las convencionales en un creciente número de emplazamientos. Número 1. Horizonte político favorable. Las decisiones acordadas en la COP21 han aportado un torrente de luz al futuro de las energías renovables. El clima de consenso internacional en favor de la descarbonización de la economía constituye un marco muy favorable para el impulso de las tecnologías energéticas limpias. Qué interesante es escuchar sobre las múltiples ventajas de las energías renovables. Por su carácter autónomo, este tipo de energías verdes contribuyen a disminuir la dependencia de nuestro país de los suministros externos. Por ejemplo, la energía fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad de origen renovable. Es la transformación directa de la radiación solar en la electricidad en forma de corriente continua. La radiación solar es captada por unos dispositivos semiconductores denominados células fotovoltaicas que tienen la propiedad de absorber fotones de la luz y emitir electrones. Cuando estos electrones libres son conducidos, se obtiene una corriente eléctrica que se entiende como electricidad. Por lo tanto, la energía fotovoltaica es una energía renovable porque procede de una fuente inagotable como es el sol, que además es un recurso limpio, sostenible y gratuito. Otro ejemplo es el caso de la energía eólica. Es una fuente de energía renovable, no contamina, es inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles. Además, la energía eólica es una energía autóctona, disponible en la totalidad del planeta, lo que contribuye a reducir las importaciones energéticas. De todas estas ventajas, es importante destacar que la energía eólica no emite sustancias tóxicas ni contaminantes del aire, que pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente y el ser humano. Las sustancias tóxicas pueden acidificar los ecosistemas terrestres y acuáticos y corroer edificios. Los contaminantes de aire pueden desencadenar enfermedades del corazón, cáncer y enfermedades respiratorias como el asma. La energía eólica no genera residuos ni contaminación del agua, un factor importantísimo teniendo en cuenta la escasez de este líquido. A diferencia de los combustibles fósiles y de las centrales nucleares, la energía eólica tiene una de las huellas de consumo de agua más bajas, lo que la convierte en clave para la preservación de los recursos hídricos. Para hablar un poco de cómo va la implementación de este tipo de desarrollos sustentables en el país, nos comunicamos con Alejandro Lucio Chaustre, quien es director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Energías Renovables. Doctor Lucio, bienvenido a los micrófonos de Ecohabitat. Con todo gusto. Doctor, nos gustaría saber, desde la Asociación de Energías Renovables en Colombia, que usted lidera, ¿cómo va la implementación de estos desarrollos en el país? Bueno, pues muchas gracias. Mire, básicamente yo le diría que este 2018 ha sido un año muy relevante en materia de todos aquellos ajustes que se necesitaban en nuestro marco regulatorio y en
definición de lineamientos de política pública para que los proyectos, tanto a pequeña escala como a gran escala de energías renovables, se materialicen en nuestro país. Nosotros, en efecto, en lo que tiene que ver con generación renovable no convencional, comparado con, digamos, la mayoría de países del mundo y en específico de Latinoamérica, pues estamos algo rezagados. Y era básicamente porque se necesitaban unos ajustes en temas regulatorios y adicionalmente, pues porque nosotros tenemos una matriz eléctrica, digamos, ambientalmente sostenible, con unos precios que hasta hace unos años eran muy competitivos y no se percibía, digamos, esa imperiosa necesidad de nuevos recursos. Sin embargo, pues ese caso ha cambiado en los últimos años y se evidenció la necesidad de contar con esta generación renovable en nuestro sistema. Doctor Lucio, en ese sentido, ¿cuál de las energías renovables no convencionales es la que tiene mayor potencial en Colombia y cuál es la que está más consolidada en la actualidad? Digamos que sería equivocado decir que tenemos algunos de los recursos renovables no convencionales ya consolidados. Estamos dando los pasos para que los primeros grandes proyectos entren en nuestra matriz. Pues hay una serie de proyectos de pequeña escala que se han venido desarrollando en el país, digamos, de manera lenta, pero que, como le digo, a raíz de esta evolución del marco normativo, pues nos va a permitir tener una evolución mucho más favorable. Entonces, evidentemente, a lo largo de la geografía nacional, nosotros tenemos unos niveles de irradiación muy favorables para la generación fotovoltaica. Por supuesto, hay unas regiones que tienen todavía unos niveles de radiación muy por encima del promedio nacional, como la costa atlántica, la Orinoquía, Huila y Tolima, lo que no quiere decir que todo el resto del país tenga unos niveles muy favorables para la generación solar fotovoltaica. Así que lo primero que nosotros vamos a empezar a ver, además de estos proyectos que le comentaba que ya se han desarrollado, es una inversión muy favorable de proyectos de energía solar. Pero adicionalmente Colombia tiene un recurso, digamos, de talla mundial en lo que tiene que ver con generación eólica, específicamente en la región de La Guajira, Cesar, en los Santanderes, donde se están desarrollando grandísimos proyectos ya de más de 100 megavatios cada proyecto. Y estos son unos proyectos que se han venido desarrollando en los últimos años y que estaban a la espera también de algunos lineamientos de política energética que ya se dieron y sobre todo de cómo se iban a conectar, porque si bien el recurso está en La Guajira concentrado, pues está en unas zonas de La Guajira que no están conectadas con el sistema interconectado nacional. Esta adjudicación de la línea para la conexión de estos proyectos para el Grupo de Energía de Bogotá, pues va a permitir que esos proyectos de generación eólica se conecten al sistema. Doctor Lucio, Colombia, con todo ese potencial que tiene la geografía nacional, ¿cómo puede hacer para convencer a los gobiernos presentes y futuros de apostar por esas potencialidades sobre el uso de energías convencionales? Sí, mire, uno de los grandes paradigmas o que está, digamos, en la mente no solo de los gobernantes, sino de la población en general, es que las energías renovables no convencionales son costosas. Nosotros hemos logrado demostrar cómo en la experiencia internacional, si se cuenta con un marco regulatorio y una política energética que lo viabilice, estas energías pueden competir, estas tecnologías pueden competir con las tecnologías convencionales sin ningún problema. Inclusive hoy en día pueden llegar a ser hasta más baratas que las tecnologías convencionales. Entonces es un poco luchar contra ese paradigma desde la asociación en lo que tiene que ver con generación de energía eléctrica. Creo que hemos dado los pasos en la dirección correcta y es por eso que le decía yo que el 2008 ha sido un año muy favorable en lo que tiene que ver con aquello que se necesitaba desde el punto de vista regulatorio y normativo para que podamos ofertar energía competitiva, incluso más competitiva que la energía convencional. Eso es un tema de decisión de política energética, de política pública, de marco normativo, marco regulatorio, que por lo menos en el sector eléctrico nosotros llevamos un camino mucho más despejado y estamos seguros que en la medida que en el sector eléctrico podamos superar esas dificultades, eso es transmitir también, por ejemplo, a sectores como el transporte. De Transmilenio, por ejemplo, pues fue evidente que una discusión fue el costo, pero claramente cuando se cuenta con los incentivos adecuados, el costo deja de ser un problema. Para finalizar, doctor Lucio, ¿qué mensaje nos puede dejar a nosotros y a los oyentes de Ecohabitat para ver con esperanza la implementación, ojalá inmediata, de las energías renovables no convencionales limpias y sobre todo que sean amigables con el planeta? Bueno, sin duda, digamos, el primer impulsor de la discusión de la necesidad de que las energías renovables no convencionales entren en nuestro sistema es precisamente que estas son tecnologías amigables con el ambiente, mucho más que las energías, digamos, convencionales, con unos impactos ambientales mucho menores. Y en ese sentido, en la medida en que Colombia como Estado está buscando cumplir con los acuerdos de París, con COP21, con los objetivos de desarrollo sostenible,
pues desde el sector eléctrico uno de los drivers fundamentales para que podamos cumplir con esos compromisos es la inclusión de renovables no convencionales en nuestra matriz, pero esta es una inclusión que tiene que ser, digamos, de la mano del sistema que tenemos. Además tiene que ser una inclusión que no implique digamos, afectaciones económicas para los usuarios, sino más bien beneficios económicos para los usuarios al tiempo que generamos todos los beneficios ambientales. Y yo creo que ya esta discusión la logramos superar y ya empezaremos en Colombia a beneficiarnos de la inclusión de estas energías y de estas tecnologías. Doctor Alejandro Lucio, muchas gracias por habernos regalado este tiempo y estaremos muy pendientes a lo que ustedes desde la Asociación de Energías Renovables vienen haciendo y proponiendo por el bienestar de los ecosistemas y por supuesto también porque hagamos de este planeta un lugar mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y cuentan con nosotros. Muchas gracias. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Te has imaginado un mundo en el que ya no exista? Podría pasar si no actuamos a tiempo. Hay todo un planeta que vale la pena defender. Únete a nosotros, Ecohábitat. Catalina, y algo que hay que reconocer, como lo menciona el doctor Alejandro Lucio, es que este año ha sido relevante en cuanto a los ajustes de marcos regulatorios, pues la Comisión de Regulación de Energía y Gas está a punto de expedir la reglamentación requerida, una norma que debe definir los detalles del proceso de exportación e importación interna de energías generadas por quienes inviertan en estos sistemas alternativos. También hay una ley, la 0570 de 2014, que tiene por objetivo promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico. Su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Es decir, en Colombia son varios los sectores interesados en este tipo de energías en la medida en que por esta vía pueden reducir sus costos de operación, adicional a las bondades de sostenibilidad y beneficios al ambiente. Falta aún, como hemos mencionado y como han mencionado nuestros invitados, un poco más de incentivos para que en las licitaciones públicas y proyectos privados los inversores se animen y apuesten por estas energías. Vamos a ir cerrando este tercer bloque de Ecohábitat con algo de música, un pequeño Voz Populi y vendremos a cerrar el programa por el día de hoy. Por el río de Moskva, bajo el Gorky Park, escuchando vientos nuevos. Verano atardecer, soldados al pasar, escuchando vientos nuevos. Se achica el mundo más. ¿Quién iba a creer que fuéramos tú y yo, hermanos? El futuro ya se ve, se puede hasta tocar, soplando con los vientos nuevos. Que vendrán recuerdos del ayer, siento al recorrer antiguas calles del pasado, por el río de Moskva,
bajo el Gorky Park, escuchando vientos nuevos. Llévame a la magia del momento de la gloria, de los niños del mañana soñarán los cambios que vendrán. Llévame a la magia del momento de la gloria, de los sueños de los niños cambiarán a la humanidad. Tenemos que hacer algo por nuestro planeta hoy, ahora, La opinión de todos cuenta. para dejarle a nuestros hijos un futuro. A mí me gusta mucho el medio ambiente, yo vivo en una finca. Poder llevarle a la comunidad alternativas de vida, de educación ambiental, de conciencia ambiental. Deja que tu voz haga eco. Deja que tu voz haga eco. Eco Hábitat. Es esto lo que realmente nos mueve y lo que nos permite seguir viviendo, el medio ambiente. Las energías renovables son las que se obtienen a través de fuentes naturales, como los paneles solares, y no recuerdo el nombre de las demás. Por eso pues duran más, son más limpias. Las clases de energía renovable, no me acuerdo los nombres. Y hay varias que son eólica, hidráulica, por los mares, por corrientes de ríos. Como la energía solar o la energía eólica. Son las que se obtienen de los recursos naturales y que son principalmente inagotables. Y vamos a cerrar este programa de Eco Hábitat que hemos dedicado para hablar de las energías renovables no convencionales, haciendo un pequeño recuento de lo que hemos venido tratando. Inicialmente de la entrevista con Juan Guillermo Guerrero, ingeniero y experto en este tema de las energías, vale la pena destacar no solo su conocimiento, que nos permite hacer un contexto general de cómo funcionan y cuáles son las potencialidades que tiene Colombia, sino que también nos cuenta un poco de su proyecto y su proyecto particularmente en el tema de las hidroeléctricas. Este impacto que tienen las megaconstrucciones en zonas importantes de nuestro país, donde no solo afectan los ecosistemas y el curso de los ríos, sino a la población que vive en estos lugares. Recordamos que muchos campesinos e indígenas tienen sus cultivos de pan coger allí y se ven perjudicados totalmente cuando se hacen estas grandes instalaciones, y definitivamente pues la afectación social es algo que ha motivado este tipo de proyectos, Catalina. Ese mismo punto lo aborda el doctor Camilo Prieto, que insiste en que las hidroeléctricas no deberían ser esos grandes megaproyectos, como usted bien lo dice, por las grandes afectaciones sociales. También nos habla un poco sobre la poca implementación en materia jurídica para la implementación de energías renovables no convencionales en Colombia, pero sobre todo se enfoca mucho en explicarnos que los combustibles fósiles siguen siendo utilizados por intereses particulares, generando afectaciones en la salud humana, como en el caso del aire en Medellín y en Bogotá. Claro, y lo que más preocupa es que esos intereses son desde lo económico, se deja de lado la humanidad y las afectaciones en la salud, como usted menciona, que también están alterando el comportamiento del planeta. El cambio climático y el calentamiento global devienen del uso de este tipo de energías. Y por último, en nuestra conversación con Alejandro Lucio, pues podemos destacar su positivismo frente a las nuevas legislaciones y a estas posibilidades que se vienen abriendo en Colombia, sobre todo porque en las regiones se encuentra una riqueza y una diversidad de usos, por ejemplo, para la energía eólica y la energía solar. Recordemos que él nos menciona sitios como La Guajira, sitios también en los llanos colombianos, donde podríamos aprovechar este tipo de recursos que son renovables y sobre todo son amigables para el planeta.
Y con estas conclusiones agradecemos su sintonía para esta emisión de Ecohábitat y esperamos todos sus comentarios como siempre a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestra siguiente emisión, donde estaremos abordando otro de los temas que nos competen como parte de este planeta y su equilibrio. Estuvimos con ustedes Santiago Lozano, quien les habla Catalina Prieto, y en los controles Robert Rodríguez. Feliz resto de jornada. Y hasta aquí llega Ecohábitat, un programa dedicado a la defensa de nuestro planeta. Continúa conectado con la programación en Sintopía Radio.